Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria de pleno de 28 de marzo, celebrada por razones festivas en segunda convocatoria en este 2 de abril. Y advertir que estamos presentes todos los miembros de los grupos, a excepción de Jorge González Pérez, que está asistiendo mediante medios telemáticos. Iniciamos con el orden del día. El primer punto es la aprobación de la acta del expediente 1018 de 2024 y están puestas para su aprobación o posible rectificación el acta del 29 de febrero de pleno ordinario y de 5 de marzo de pleno extraordinario. Respecto a la acta, ¿alguna modificación? Y si no, el voto. Izquierda Unida, señora Tauste. A favor. Señor Martínez, Vox. A favor. Señor Musach, PSOE. A favor. Señor Ibáñez, PP. A favor. Pues quedan aprobadas las dos actas de las dos sesiones de pleno. El siguiente expediente es el 7818, expediente número 3 de reconocimiento extrajudicial de crédito, y para la presentación tiene la palabra el presidente del área de Hacienda, don Antonio Navaranda. Muchas gracias, señor alcalde. Y traemos otro reconocimiento extrajudicial de crédito del ayuntamiento a este pleno para su aprobación. Recordar, sobre todo, los que estamos aquí lo sabemos bien, pero para los telespectadores, lo que es un reconocimiento extrajudicial, que es pagar facturas de ejercicios anteriores que por algunos motivos, ya sean que han estado tarde tramitadas o que no lo han puesto tarde, pues se pagan en el año actual. La que traemos a este pleno es un importe de 268.579,50 euros, de los cuales más de la mitad son por facturas de luz que han sido tramitadas con posterioridad por el tema de Endesa. Pasó por Comisión de Hacienda, en la cual hubo el voto a favor de PP y Vox y abstención de Izquierda Unida y PSOE. Gracias por parte de los grupos. Intervenciones o votos. Señora Tauste, Izquierda Unida. Abstención. Señor Martínez, Vox. A favor. Señor Musach. Abstención. Señor Ibáñez, PP. A favor. Queda aprobado el expediente. El siguiente expediente también de reconocimiento extrajudicial de crédito, 8.555, en este caso de Víctor Rubio Chávarri, segunda relación que se somete al Pleno. Tiene la palabra el señor Navaranda. Muchas gracias de nuevo, señor alcalde. En este reconocimiento solamente, como usted ha dicho bien, es del patronato Víctor Rubio, en el cual son 3 facturas que se han quedado atrasadas por un valor de 146,41 por apertura y cierre de biblioteca pública y una impresión de carteles. En la comisión fue votada por los cuatro grupos a favor. Bien, sometemos a voto por parte de Izquierda Unida. Señora Tauste. A favor. Parte de Vox, señor Martínez. A favor. Señor Musach, PSOE. Mantenemos el voto a favor. Señor Ibáñez, PP. A favor. Queda aprobado por unanimidad. El siguiente expediente es el 29.532 de 2023, innovación del Plan General de Ordenación Urbana, la calificación urbanística y alineaciones en suelo, sitio en calle San Marcos y Vuelta en Marcha, instrumento de planeamiento. Y para su presentación tiene la palabra doña Marta Siles Monte. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues volvemos a traer este punto al Pleno, después de haber mantenido ya la reunión con los vecinos, como acordamos en el último Pleno, y también habiéndolo pasado por la Comisión de Urbanismo correspondiente y aclarando pues toda la polémica que pudo generar o crear este expediente en el último Pleno. Y lo que se trae realmente es el documento de aprobación del avance de una innovación que lo único que pretende es modificar para corregir un error que se detectó en el plan general de la calificación y la alineación del suelo de la plaza situada entre la calle San Marcos y el Huerto Almarcha. Como ya dijimos, esta innovación fue motivada sobre todo por los vecinos, por una demanda de la colocación de una puerta, a los cuales ellos solicitaron una licencia de obra, y al hacer los trámites y los informes para otorgar esa licencia, pues nos dimos cuenta que había un error material en ese plan general y había que hacer una innovación para poder otorgar la licencia. Entonces, bueno, como ya hemos explicado y se aclaró con los vecinos, este documento, este expediente, lo único que hace es aprobar el documento de avance de esta innovación, que cambiará la calificación y la alineación en esa plaza para poder otorgar esa licencia de obra del vallado. Ya, bueno, en la comisión se dictaminó, lo que pasa es que hubo reserva al voto de algunos de los grupos. Gracias, señora Siles, por parte de los grupos. Señora Tauste, Izquierda Unida. Nos seguimos absteniendo porque sabemos que los vecinos no están totalmente de acuerdo, entonces seguimos con nuestro voto de abstención.
Por parte de Vox, señor Martínez. Bueno, sabemos que ha habido un acercamiento entre el ayuntamiento y los vecinos, pero bueno, los vecinos siguen diciendo que como ahí había luminaria pública del ayuntamiento, que eso, la plaza podía ser que fuera pública. En el catastro pone que la plaza es privada, más el IBI lo pagan los propios vecinos. Entonces, como hay aquí una pequeña diferencia entre el ayuntamiento y los vecinos, nosotros nos vamos a abstener. Por parte del Grupo Socialista, señor Musach. Bueno, nos alegramos en principio de que lo que pasó en el pleno anterior pues haya servido para que haya un diálogo con los vecinos y esta administración. Agradecemos que se nos invita a la primera reunión que hubo, no estuvimos presentes en la segunda. Sé que hay un principio, conocemos que tanto por parte del señor alcalde como por parte de los vecinos hay un principio de acuerdo, pero que todavía falta algunos flecos y vamos a mantener la abstención, sabiendo que como va a ser publicada de nuevo y va a seguir un trámite administrativo, podremos presentar en cualquier momento cualquier alegación o cualquier reclamación al respecto. Abstención. Señor Ibáñez, Grupo Popular. Sí, bueno, yo por supuesto a favor y aunque ahora la portavoz de este punto pueda aclararlo más técnicamente, sí decir que no tiene nada que ver, señor Martínez, no tiene nada que ver la luz, la plaza con lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de un cambio de uso, nunca de un cambio de propiedad del suelo. Con esta innovación son cosas distintas, como así se quedó aclarado en la última reunión que mantuvimos con una representación amplia de los vecinos y en la que todos estaban de acuerdo, evidentemente, en que se hiciera esta innovación. Con lo cual, a favor. Señora Siles, para el cierre. Bueno, pues yo la verdad creo que no había entendido el punto que viene hoy aquí a aprobarse, porque no tiene nada que ver con que los vecinos no están de acuerdo, ni es verdad que nosotros esta innovación se hace por proposición y por petición de los propios vecinos, lejos de las peticiones que están haciendo ellos ahora para conveniar con la plaza y todo lo demás aparte, toda la polémica que hay aparte no tiene nada que ver nada con este punto. Entonces, si lo que estamos votando es el tramitar un expediente que lo que pretende es innovar la calificación de ese suelo y la alineación para poder darle la licencia que ellos piden de una valla, pero ponemos, no sé, como excusa para votar o abstenerse o votar en contra el que los vecinos no están de acuerdo o que no sabían, aunque a raíz del pleno pasado se ha hecho un acercamiento, cuando no es verdad, que llevamos 2 años con los vecinos tratando este tema. Pero, bueno, vuelvo a decir que esta innovación no tiene nada que ver con el convenio, con que la plaza haya tenido luminaria, no haya tenido, se haya usado públicamente o no se haya usado públicamente, que la innovación únicamente lo que va a cambiar es la calificación que hay por error reflejada en el plan general. Bueno, el señor Martínez ha pedido la palabra, entiendo que por alusiones directamente del portavoz del Grupo Popular. Sí, que tenemos claro a lo que es el expediente. Es el mismo expediente, bueno, es lo mismo que el pleno anterior. Lo que estábamos aprobándonos era lo de poner la valla o no poner la valla. Lo sé, pero eso mismo votamos en el pleno anterior y se lió aquí la de Dios, cuando solo íbamos a subir el expediente de poner la valla. Pero es que se pusieron como se pusieron, entonces nosotros nos vamos a abstener, pero por eso entendemos que el expediente es solo para poner la valla, lo sabemos, que por eso votamos a favor, pero luego al final se lió la que se lió y se quedó para el pleno de hoy. Bueno, pues queda aprobado solamente con el voto a favor del Grupo Popular y abstenciones por parte de Izquierda Unida, de Vox y del PSOE. Y yo sí quería simplemente aportar un poco a lo que ha dicho la señora Siles y el señor Ibáñez, y también lo que han dicho el resto de portavoces, y sí quiero dejar claro una cosa, pese a que ha habido 2 reuniones después de ese pleno del mes de febrero, una en la que sí estuve yo y también nos acompañó el portavoz del Grupo Socialista, que yo le invité a que viniera, porque tenemos la suerte de que suele estar aquí por las mañanas, y porque además había sido el interlocutor en una fase previa antes de ese pleno, y después hubo una segunda en la que ya se vieron la documentación más técnica puramente, en la que estuvo, en este caso, el portavoz y el presidente del área de obras. Y yo quiero dejar claro una cosa, y es que el Ayuntamiento de Priego no se ha movido ni una coma, ni 1 milímetro de lo que estaba ofertando, de lo que estaba queriendo hacer desde hace 2 años. Y lo digo porque hay en algunas ocasiones que la falta de información pues puede generar
confusión. Y hay un artículo que se ha publicado en el periódico Adarve, un periódico de referencia por lo menos para los plieguenses, en el que dice que el ayuntamiento quiere hacer privada la plaza. No hay ningún movimiento respecto a ese tema. Desde hace más de 30 años no hay discusión sobre quién es el propietario o el titular de esa plaza. El señor Martín ha dado algunos ejemplos de por qué ellos son los propietarios. Y yo sí, me sorprendió en aquel momento, en ese pleno, que sin que hubiera mediado una reunión con nosotros, sí es verdad que con el Grupo Socialista, pues que vinieran al pleno en esa actitud, una actitud defensiva, porque el ayuntamiento lo único que estaba haciendo era lo que se había comprometido desde hace 2 años, primero por una vía más sencilla y después por una vía más compleja, que es la que hoy traemos aquí, en la cual también habíamos hecho una inversión económica. Por tanto, en esta segunda reunión, en esa primera reunión en la que yo estuve y estuvo también el señor Musach, aparte de bastantes concejales del equipo de gobierno, pues se quedó claro que esto no tiene nada que ver con una hipotética reclamación que pudieran hacer los vecinos sobre la titularidad o no titularidad de la plaza. Cuando quedó claro, después de 1 hora y media de reunión, con una parada en medio incluso, pues es cuando dijeron que adelante con este punto y, por tanto, como yo dije ya en ese pleno, habíamos perdido un mes, porque desde hace 2 años veníamos trabajando en esto, más de 2 años, y ahora pues perdíamos un mes simplemente por la desconfianza de sentir que estábamos haciendo algo de una manera indirecta o de una manera escondida, ni mucho menos. Yo en todo momento hemos dicho que lo que queremos es ser claros con esa voluntad que tienen los vecinos de poner una puerta en la cual no entren vehículos y sí entren peatones. Eso lo tenemos clarísimo, que es algo que beneficia a todos, y a partir de ahí cualquier reclamación por parte de una propiedad que considera pública o no considera, tiene que ir por el trámite del juzgado y el ayuntamiento defenderá sus intereses y entenderá lo que corresponda conforme a ley. Así que queda claro que este punto se ha vuelto a traer porque los vecinos entendieron que no hubo ninguna mala intención desde el primer momento y que el ayuntamiento, después de 2 reuniones tras ese pleno de febrero, no se ha movido ni una coma respecto a lo que llevamos intentando hacer desde hace más de 2 años. Bien, el siguiente expediente es el 33.639, modificación de los artículos 573 y 575 del Plan Especial, y este expediente se ha incluido en el orden del día por un error, porque le falta todavía la comunicación por parte de Medio Ambiente y, por tanto, la propuesta es que se deje sobre la mesa. Si no hay ningún inconveniente, pues se deja sobre la mesa. El siguiente expediente es el 33.142, solicitud de aprobación inicial de estudio de detalle, realineación de la calle Ramón y Cajal, ARI 32. Tiene la palabra la presidenta del área de urbanismo, doña Marta Siles Monte. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, pues este expediente viene para la aprobación definitiva del estudio de detalle de una realineación en el solar donde se va a ubicar el futuro supermercado Mercadona, en la calle Ramón y Cajal y Gaspar de Montellano. Y es que la actividad que se va a ejercer allí, pues es verdad que va a generar un gran impacto de tráfico y se aconsejó pues ampliar el viario en este punto para evitar pues eso, que hubiese considerables atascos y que fuera más fluido el acceso a este supermercado. Entonces se van a eliminar los 4 semáforos que hay en el cruce, se va a ampliar todo lo que es la intersección. Son unos 120 metros aproximadamente que se detraen de la superficie del supermercado y que se aportan al viario público. Y una vez que se apruebe este estudio de detalle, pues se hará el proyecto de segregación, se incorporará al espacio público y se va a ejecutar una rotonda para que el tráfico pues, en esa zona pues, sea mucho más fluido. Lo que traemos es la aprobación definitiva de este estudio de detalle. También pasó por Comisión de Urbanismo y fue dictaminado también con reserva del voto ahora al Pleno. Por parte de los grupos, señora Tauste, Izquierda Unida. A favor. Señor Martínez, Vox. A favor. Señor Musach, PSOE. Votamos a favor en la comisión y mantenemos el voto. Señor Ibáñez, PP. A favor. Señora Siles. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que este trabajo que también empezó hace unos meses, porque evidentemente va a haber mucho movimiento, no solamente de vehículos, sino también de vehículos pesados por parte de esta industria que ahí se va a instalar, y era fundamental
acabar con esos núcleos de semáforos. En este caso hay 4 núcleos de semáforos. Es que se oye muchísimo, ¿eh? Javi, intenta quitarle. No, quítale. Quítale un... Toma. Antonio Aguilera, ven, por favor. No, este no, quítalo. Bueno, pues ahora lo que pasa es que no se oye. ¿Sí? Poco, ¿no? Mejor. Esto no lo habréis hecho para que hable menos, ¿no? Bueno, pues como estaba diciendo, es una intervención que va a beneficiar en mucho el tráfico en esa zona de Priego y que además responde a una necesidad, gracias Antonio, por parte de la industria para esos camiones pesados que pretenden entrar por Ramón y Cajal y Gaspar de Montellanos, no por la parte de atrás, por la carretera de los Prados, como popularmente la conocemos, y por tanto ha sido un trabajo minucioso, un trabajo muy técnico, en el que se han dado varias reuniones también con carreteras para que se viera cuál era la dimensión que se necesitaba, y en este caso pues también la propiedad ha tenido a bien esa renuncia o esa cesión de espacio para que pudieran caber esa rotonda. Y yo advierto, o por lo menos estamos estudiando, que este mismo modelo que se está haciendo en esta esquina pudiera extrapolarse a otros lugares de Priego donde hay un conjunto de semáforos que también son complejos, y que este sistema de rotonda o pequeñas rotondas que pudieran aliviar en mucho el tráfico en alguna de las zonas, y os podéis imaginar en cuál estoy pensando o cuál estamos pensando desde el equipo de gobierno, porque este tipo de soluciones funcionan en todas las ciudades y nosotros tenemos que seguir explorándolas para poder aliviar el tráfico en estos lugares. Bien, pues queda aprobada esta modificación, entiendo que la aprobación definitiva. Sí. Bien. Y vamos al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto serían las mociones, aunque hay una serie de puntos fuera del orden del día. Los incluimos después de las mociones. Pero las mociones han pasado por comisión. ¿No? No. Bueno, pues entonces, si les parece, hay que declarar la urgencia de todos los expedientes que vienen a continuación, que es el expediente de las mociones, donde están contenidas las 2 mociones, la de Vox y la del Partido Popular. Señor Musach. Se quedó ahí en portavoces que el Partido Popular renunciaba a presentar la moción en el día de hoy. Que la presentabais la siguiente. Sí. Yo no entendí eso. Pero es que además, si nos la ha pasado por WhatsApp, no está hecho por el reglamento que tiene que pasarse y subirse al expediente. O sea, es que está en el expediente desde febrero. Quien convocó el pleno. En el expediente del pleno no figura la misma moción de parte. Pero que precisamente está desde hace un mes y un... Bueno, a ver, yo en portavoz estuvimos hablando de que la deferencia de pasarlo por Hacienda, que se cumplió, y en portavoces también. Yo no sé, lo que el portavoz decida como responsable del grupo proponente. Pero Javier dijo que la dejaba para el mes que viene. O sea, fue las palabras textuales de él. Se dejaba para el pleno que viene. Exacto, pero vamos a ver, nosotros... Ya, pero aunque tú lo pasases por WhatsApp, tú dijiste, la tenéis ahí, ya la podéis ver, pero esto se deja para el pleno siguiente. O sea, fueron palabras textuales. Creo que el orden fue el inverso. No, Bueno, pues... Bueno, sí, de todas maneras la Casa de Perdiz con Reclamo ha sido bien de nuestra comunidad durante siglos. Tampoco creo que pase nada por un mes más. Bueno, pues entonces incluimos, se ratifica la urgencia de la moción de Vox en el punto de mociones, y después solicito también la incorporación de los expedientes de los festivos de nocturnos, superior categoría y demás de la policía, que son 3 expedientes, y el expediente de organización municipal, donde se contempla lo que ya se habló tanto en Hacienda como en portavoces de las sesiones y de los miembros en órganos colegiados. ¿Algún respecto a la inclusión en el orden del día, señora Taute? Favor. Señor Martínez, señor Musach, señor Ibáñez. Bien.
Pues entonces nos vamos al punto de mociones, el 8.731, y la primera moción que ha sido presentada por el Grupo Municipal Vox, y tiene la palabra su portavoz, Santiago Martínez. Sí, es una moción para denunciar las catastróficas consecuencias que ha tenido el Pacto Verde Europeo para los intereses nacionales y en defensa del sector primario español. Durante años ha existido un consenso en las instituciones europeas que ha ido legislando contra los intereses de las naciones que conforman la Unión Europea y los distintos sectores que sustentan la economía y la prosperidad de los europeos. El sector primario es sin duda uno de los más perjudicados por la Agenda Verde, impuesta por burócratas de Bruselas, asumida por los sucesivos gobiernos de España, con consecuencias dramáticas para nuestro municipio, nuestros vecinos y nuestro modo de vida. El Pacto Verde Europeo es el conjunto de medidas legales, políticas, económicas y financieras mediante las que desde las instituciones de la Unión Europea se están imponiendo una agenda de transformación de las economías de los Estados miembros, con el fin de adaptarlas a una serie de objetivos climáticos. El más importante de ellos, piedra con el toque de todo el pacto, alcanzar 0 emisiones netas de gases efecto invernadero para 2050. Esta estrategia ha sido elaborada de espaldas a los españoles, que sin embargo son los que están soportando las peores consecuencias de las restricciones, normas y acciones del Pacto Verde Europeo. Para su desarrollo se han elaborado multitud de normas que recogen exigencias e imposiciones para nuestros productores, que han lastrado la economía y la viabilidad de nuestro sector primario. Entre ellas destacan la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad 2030, que cada día sufren nuestros agricultores y ganaderos. Todas estas normas aprobadas por burócratas a los que no les importa en absoluto la soberanía alimentaria de nuestras naciones, la prosperidad de nuestra gente y la pervivencia del mundo rural, han impuesto unos objetivos imposibles de cumplir, cuya única consecuencia es situar nuestro producto nacional frente a la competencia desleal de terceros países. Han pretendido desmontar nuestro sector primario y hacernos cada vez más dependientes del extranjero, dejando en manos de otras naciones la soberanía, el bienestar y la prosperidad de nuestro pueblo. Estas restricciones en el uso de insumos agrícolas tradicionales, fertilizantes, antimicrobianos, pesticidas, en toda la Unión Europea están provocando una producción de nuestra producción agrícola y de nuestra competitividad en los mercados de exportación, que tendrán como consecuencia una subida de precios que sufren los hogares y el empobrecimiento de nuestro municipio. Además, estas estrategias han utilizado lo que tradicionalmente han sido mecanismos de apoyo a distintos sectores como medida de coacción para que implementen sus agendas ideológicas. Así, la PAC, que ha servido como sustento a las actividades agrícolas y de impulso a la competitividad, está quedando progresivamente desplazada por la vinculación de ayudas a criterios ideológicos ecologistas o, como en el caso de la última actualización de la PAC, la reversión del 10% de la superficie productiva agraria. La nueva PAC establece como objetivos gravosos para los agricultores y ganaderos españoles una PAC con un 40% de presupuesto destinado a objetivos ambientales. No es la más propicia para respaldar un sector en un contexto de emergencia económica como la actual. Esta medida ya ha generado efectos adversos en el periodo de octubre-diciembre de 2023, con una disminución de 580 millones de euros en las ayudas directas de la PAC para el campo español, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta reducción del apoyo económico del sector primario se ha combinado con la imposición progresiva de nuevos impuestos, trabas legales y laberintos burocráticos, que han llevado a nuestros vecinos agricultores, ganaderos, pescadores y trabajadores del sector primario en general al borde de la desaparición por el coste y el abandono inconstitucional. Del mismo modo, la resolución del Pacto Verde Europeo, aprobada en 2020, impulsó el endurecimiento de las normas sobre bienestar animal que también recaen sobre la industria agroalimentaria. Por si fuera poco, esta situación se está combinando con la permisividad a la importación descontrolada de productos de terceros países que no cumplen con las normativas a las que están sometidos nuestros productores, ya sea en términos ambientales, de calidad o en referente a la regulación laboral. Resulta incoherente exigir medidas coercitivas para el sector primario europeo al mismo tiempo que se autoriza la entrada de productos procedentes de países que no cumplen con esas mismas exigencias, generando una competencia desleal con los propios productos comunitarios. Debemos destacar la implantación de los sucesivos gobiernos de España en todo este proceso, con continuas cesiones a las exigencias de los burócratas de Bruselas, aplicando gravosos impuestos y permitiendo una excesiva regulación que ha tenido consecuencias desastrosas para los productores y distribuidores españoles, hasta el punto de llevar a muchos productores, muchos de ellos vecinos de nuestro propio municipio, al desánimo por mantener y legar la actividad familiar a sus hijos. El principal ejemplo fue el acontecido el 15 de enero de 2020, cuando se sometió a votación en Estrasburgo la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo y en la que Vox fue el único partido español que se opuso. Contrariamente, el Partido Popular y el Partido Socialista votaron a favor de este texto, que establecía un mayor nivel de ambición climática de la Unión Europea para 2030 y 2050.
Este no es un hecho aislado, ya que el 87,8% de las medidas abordadas en el Parlamento Europeo durante la presente legislatura han obtenido el consenso entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Durante décadas se ha gestado un proceso de desarticulación de nuestro sector primario, hoy concretado en la asunción de los postulados de la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo. Precisamente, frente a ese acuerdo se han revelado los agricultores europeos y españoles. La sostenibilidad del campo y la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes no puede en ningún caso llevarse a cabo al margen de los intereses de España y de nuestro sector primario. De ello depende el sustento de muchísimas familias de nuestro municipio. Las agendas ideológicas en ningún caso pueden estar por encima del bienestar de los españoles. Lo que empezó en lejanos despachos de las élites de Bruselas, alejada de la realidad de la gente y que nadie ha elegido, ya que tiene consecuencias directas en nuestra vida diaria, lo vemos en los supermercados, con unos precios cada vez más elevados e inasequibles para familias y trabajadores. Lo vemos en el mundo rural, asfixiado, necesitado de agua y cada vez más despoblado, mientras se destruyen infraestructuras energéticas e hidráulicas y se abre la puerta de productor procedentes de terceros países con una calidad inferior y que no cumplen los durísimos requisitos que se les exigen a nuestros productores. Y pronto lo sufriremos de forma en chantaje por parte de todas aquellas naciones de las que nos hemos hecho dependientes y a las que hemos cedido nuestra soberanía alimentaria. En virtud de lo expuesto, resulta necesario promover políticas que faciliten la libertad y la viabilidad económica de las unidades de producción e industrias vinculadas al sector primario, asegurar la pervivencia del mundo rural y terminar con todas las imposiciones ideológicas que pretenden acabar con nuestra soberanía alimentaria, hacernos dependientes de terceros países que tienen como consecuencia el empobrecimiento cada vez mayor de nuestros vecinos, especialmente de los trabajadores del sector primario y de sus familias. Por tanto, el Grupo Municipal de Vox Priego de Córdoba, en este pleno, tiene las siguientes propuestas. Denunciar ante el Gobierno de España y las instituciones europeas el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que ha tenido para la economía española y de nuestro municipio, en sector primario. Promover en el ámbito de las competencias e instar a todas las administraciones públicas la derogación de todas las políticas inspiradas en el Pacto Verde Europeo y en la Agenda 2030, especialmente la estrategia de la granja a la mesa y la estrategia de la biodiversidad. Favorecer una verdadera conservación del medio natural que convivía con el apoyo y el respeto a la actividad de nuestro sector primario. Instar a las autoridades competentes a tomar medidas necesarias para garantizar nuestra soberanía alimentaria en el marco de las competencias autonómicas. La eliminación de la competencia desleal y el fortalecimiento del municipio en frente a la comunitaria. Mostrar favorablemente a la revisión de los acuerdos comerciales con terceros países para suspender inmediatamente aquellos que permitan la importación de productos que no cumplan las exigencias fitosanitarias impuestas a nuestros productores, así como a instar a través del Gobierno de España a las autoridades competentes a no ratificar ningún acuerdo comercial que desproteja a nuestro sector primario. Y, por último, expresar el apoyo y el respeto a las legítimas protestas y reivindicaciones populares que desde el mundo rural exigen el fin inmediato de las políticas ecologistas que amenazan gravemente su viabilidad. Gracias, señor Martínez. Por parte de los grupos, señora Ataste, Izquierda Unida. Bueno, desde Izquierda Unida decir que siempre hemos estado al lado del sector primario, que recordar que, o decir que hoy se ha dicho que el ministro que está llegado ya o que está llegando a un acuerdo con la PAC y por eso votamos en contra. Por parte del Grupo Socialista, señor Musach. Sí, me gustaría primero hacer una pequeña aclaración o pedir un pequeño pacto de entre caballeros, por decirlo de alguna manera, que cuando presentamos una moción para evitar cualquier tipo de problemática como ha habido hoy, en que si la presentábamos o no la presentábamos, pues quizá cuando se presentara por registro se enviara una copia a los diferentes grupos municipales para que tuvieran tiempo de poderla preparar. Hoy, por ejemplo, la que presenta el señor Martínez es una moción que seguramente se ha producido en diferentes ayuntamientos, en diferentes organismos, pero claro, hemos tenido nada más que un día para poderla preparar y darle una contestación adecuada. Me gustaría que quedara esto como un pacto entre los diferentes grupos. Cuando se presentaba una moción, el registro se pasará por copia a los diferentes grupos municipales. Respecto a la moción, en primer lugar, el Grupo Municipal Socialista comprende los problemas por los que está atravesando una parte importante del sector agrario. En una coyuntura especialmente difícil, si añadimos además la sequía a las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania. Es un problema que no solamente afecta a España, como quizá usted nos quiera hacer entender, sino que afecta a toda Europa.
No debemos olvidar, y menos en esta moción, que nos extrañan las posturas negacionistas o negativas que ustedes y el Grupo Popular han tenido con las diferentes leyes que se han hecho desde el Parlamento español, siempre y cuando, teniendo en cuenta que ustedes se abstuvieron en el tema de la ley de cadena alimentaria y el Partido Popular también se abstuvo. En cambio, dijeron que la ley de cadena alimentaria era un fraude. El Pacto Verde es un pacto que se firmó en el 2019, en el cual se recogían medidas de control de producción, políticas sociales y acciones contra el cambio climático, leyes de sostenibilidad, reducción de las emisiones de gas, eficiencia energética, economía circular y economía verde. Les recordamos que el Parlamento Europeo está gobernado, por decirlo de alguna manera, por el Partido Popular y que el consejero o delegado de Agricultura es de la ultraderecha, o sea que sabrán bien lo que están haciendo. Nos sorprende encontrar entre los argumentos de esta moción contra el Pacto Verde Europeo la negación que hacen ustedes del cambio climático y de las acciones que se están llevando a cabo para intentar paliar de alguna manera el mismo. Es estar en contra de las acciones que se van a llevar a cabo en la Agenda 2030 o en la 2050. Nos gustaría saber si también están en contra de los diferentes objetivos que forman parte de estas agendas: el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, igualdad de género, educación de calidad, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante. El Gobierno de España y, en mayor medida, y Europa, en el 2022 y 2023, ha tomado importantes decisiones para intentar paliar las dificultades del sector. Han tomado medidas contra la sequía y medidas adicionales para paliar las consecuencias de lo que hablábamos antes de la guerra de Ucrania. Con todas estas medidas, el Gobierno de España y el Gobierno europeo están demostrando el compromiso con el sector agrícola y ganadero. 2022 y 2023, que han sido años muy difíciles para el sector agroalimentario, el Gobierno de España ha tenido que tomar medidas y ha movilizado más de 4.000 millones de euros, una cifra histórica. Entre ellos, 1.300 millones han sido de ayudas directas, ayudas a la ganadería, a los cítricos, a los fertilizantes, a los combustibles. Hemos acometido la mayor inversión en regadíos de la historia. Andalucía, hasta el 2027, va a ser la comunidad española que más va a recibir de los 2.400 millones de los fondos de Next Generation para la inversión en modernización de regadíos. También se ha aprobado durante este periodo, a demanda del sector agrario, la modificación de la Ley de Cadena Alimentaria, que está todavía desplegando su potencial, pero se tiene como finalidad mejorar la posición de los agricultores en el conjunto del sistema alimentario, asegurándose la remuneración o lo que van a cobrar por encima de los costes de producción. Recordar, como he dicho antes, que PP y Vox se abstuvieron en la votación de la Ley de Cadena Alimentaria, que incluyó prohibir la venta a pérdidas, y que Vox, además de abstenerse en la mayoría de las enmiendas que se produjeron a posteriori, aseguró que la Ley de Cadena Alimentaria era un fraude. Entendemos que deben simplificarse los trámites burocráticos que recaen sobre los agricultores, manteniendo el control administrativo de los beneficiarios de la PAC por parte de las autoridades competentes, ya que forma parte de la necesaria fiscalización de estas ayudas. En el Partido Socialista creemos que la apertura de los mercados y el libre comercio son motores para el desarrollo económico, no solamente de España, sino de Europa. Además, son necesarios para una agricultura como la europea, con una clara vocación exportadora. Solos no podemos sobrevivir. El PSOE está y estará al lado de los agricultores, apoyando todas las medidas que vayan en defensa de sus intereses, de los agricultores y ganaderos, y muy en especial la tramitación y aprobación de la Ley de Agricultura Familiar que próximamente el Gobierno de España va a echar para adelante. Para el Partido Socialista, la agricultura es una actividad esencial para la sociedad, tanto por su importancia en el abastecimiento de alimentos como por su relevancia en el desarrollo de los territorios rurales y en la preservación del medio ambiente. Por todo ello, los agricultores y en especial los titulares de las explotaciones de tipo familiar merecen reconocimiento social y apoyo por parte de los poderes públicos que actualmente les están ayudando con inversiones tan importantes como las que he citado antes. Ir en contra de soluciones y proyectos como el Pacto Verde, la Ley de Cadena Alimentaria, contra la PAC, contra la Agenda 2030, negar el cambio climático y sus consecuencias, no son los valores que defendemos los socialistas. Por lo tanto, nuestro voto va a ser en contra de esta moción. Gracias, señor Musach, por parte del Grupo Popular. Señora Camacho Mérida, Jesús. Gracias, señor alcalde.
Quiero comenzar mi intervención saludando a Manuel Barea, el presidente del Coto de San Nicasio. Y bueno, en primer lugar yo me quiero remitir al contexto internacional dentro de un mundo en crisis, abatido por los incendios, la crisis hídrica, enfrentamientos sociales, retos económicos. De manera que la Agenda 2030 de las Naciones Unidas emerge con el mayor faro de esperanza y cambio hacia un futuro mejor. En septiembre de 2015 se aprobó el mayor plan de acción global para lograr un mundo más inclusivo y próspero para todas las personas y propia del planeta. Pues bien, esta Agenda 2030 de la ONU trata de trazar un camino para lograr dar respuesta a los grandes desafíos mundiales, como son, pues, la temperatura mundial ha aumentado entre 1,11 grados. En los 7 años transcurridos desde 2015 son estos años son los más cálidos que tenemos datos. Las emisiones de gas en efecto invernadero pues están incrementándose, el nivel del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo. Y bueno, también distintas posiciones políticas a nivel mundial pues defienden que el impacto ambiental de la agricultura pues ha conllevado a la erosión, a la desertización, pérdida de la fertilidad del suelo, pérdida de biodiversidad. Y también pues estamos viendo problemas como la mayor intensidad de los impactos del cambio climático, pues como son los fenómenos meteorológicos extremos, danas, tormentas, huracanes, olas de calor más intenso, duraderas, frecuentes que nunca antes, ¿no? y sequías más prolongadas. Estos impactos pues provocan a su vez daños económicos y sociales que serán cada vez más graves, como daños en la cosecha y en la producción agraria o riesgos en la salud. Y en los peores escenarios probables que los expertos reflejan, el aumento de la temperatura podría llegar a alcanzar 4,8 grados para final del siglo. Por lo tanto, el cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social, en la que las peores previsiones también implican enormes pérdidas económicas. De este modo, la Agenda 2030 de la ONU nace como un camino hacia la esperanza. Ahora es necesario que, más que nunca, que la transformación que se apoye dentro de unas políticas públicas y firmes con visión de futuro. Son esfuerzos que deben de ser transparentes, dirigidos a no dejar a nadie atrás. Ahora es un momento para desarrollar las capacidades de las empresas y que sean parte de la alianza de la transformación. En conclusión, la Agenda 2030 aún necesita de más compromiso, acción y estrategia. Pues bien, en cuanto a la necesidad de crear un entorno global habitable que respete y preserve la biodiversidad, pues se están impulsando iniciativas como son el Pacto Verde Europeo, con una vocación integradora bajo el paraguas de un desarrollo sostenible e inclusivo. El objetivo de este acuerdo es poner en marcha medidas que permitan abordar desafíos pues, relacionados con el clima y el medio ambiente. La Unión Europea ha presupuestado 1 billón de euros para lograr una economía sostenible con nuevas oportunidades de trabajo, medio ambiente limpio, una mejor calidad de vida, no solo para los países y los ciudadanos de la Unión Europea, sino en aras de un nuevo orden mundial que implique a socios y a aliados. Pues bien, tal y como se recoge en el comunicado de la Comisión, este pacto pretende también pues, preservar y mantener y mejorar el capital natural de la Unión Europea. Pero esto va más allá porque hace hincapié en que debe de haber una transición que debe de ser justa, integradora, otorgando prioridad a la dimensión humana. Pues bien, dentro del ámbito de la actuación del Pacto Verde está la estrategia pues, de la biodiversidad, que aborda los principales motores de la pérdida de la biodiversidad, como son el uso insostenible, la pérdida de fertilidad de la tierra, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, especies exóticas invasoras, que la estrategia pues, propone devolver los polinizadores a las tierras agrícolas, potenciar la agricultura ecológica, establecer objetivos vinculantes para restaurar los ecosistemas dañados. Y de la granja a la mesa, que es un objetivo que tiene
por hacer pues, que los sistemas alimentarios sean justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Establece objetivos concretos como reducir a la mitad del uso de plaguicidas, reducir los fertilizantes al menos en un 20%, aumentar la superficie agrícola dedicada a la agricultura ecológica hasta un 25% y reducir el 50% de los antimicrobianos utilizados en los animales de granja. Pues bien, ante este contexto tenemos una realidad a pie de calle en la que toda esta filosofía a nivel de políticas internacionales, por decirlo así, pues a pie de calle no están dando el resultado que deberían de dar, ¿no? Entonces tenemos una industria agroalimentaria que está sufriendo el impacto de las regulaciones medioambientales. Y es que al final toda la industria del sector primario, desde los agricultores en pie de guerra hasta las empresas, están sufriendo una nueva normativa climática europea y del Pacto Verde. Luego está la subida de los precios en origen y, por supuesto, los costes laborales y energéticos. A todo esto hay que sumarle los impuestos, por ejemplo, al plástico, que se han disparado, la reducción de la oferta debido a la escasez de materia prima, el aumento de los precios de los inputs y que los fabricantes no puedan producir la misma cantidad que antes por dicho encarecimiento. Una falta de precios justos por sus productos por alcanzar una mínima rentabilidad, que como conlleva una subida de costes de producción, la excesiva burocracia, rígidas condiciones de las normas agrarias, recortes en la ayuda y barreras comerciales. Pues bien, a grandes rasgos, nuestros agricultores proclaman soluciones inmediatas para aligerar esa burocracia europea, mejorar las condiciones en un contexto de precios elevados por la guerra de Ucrania y la sequía, precios de coste de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, ya que dentro de la normativa europea, la Comunidad Europea lo ha hecho mucho más general, pero aquí en España se han abordado una serie de restricciones que a pie de campo son muy complicadas de cumplir, porque en cada zona tiene su climatología, su edafología, entonces los ecoregímenes pues no pueden cumplirse en todos los sitios y habría que ver una cierta de flexibilizaciones, ¿no?, que siempre han apoyado desde la Junta de Andalucía y que ahora pues se están escuchando y parece ser que se van a dar una serie de flexibilizaciones en cuanto a la condicionalidad reforzada y a los ecoregímenes. Y bien, hay que mencionar también que se ha aprobado, por decirlo así un poco desgraciadamente y sobre todo en aras de estas manifestaciones, como es la ley de la restauración de la naturaleza, que se ha aprobado pues, por socialistas europeos, verdes y la izquierda radical. Esta ley es especialmente destructiva para España. La inclusión de tan solo las zonas de la Red Natura 2000 para su aplicación implica que en España afectará casi el 40% de la superficie total, donde la agricultura y la ganadería pasarán a ser ruinosas. Por lo tanto, desde el PP nacional, ¿no?, y europeo, se defiende que no hay sostenibilidad medioambiental si no se tiene en cuenta a los primeros que defienden el campo y el medio ambiente, que son los agricultores y ganaderos. Hay que alcanzar una sostenibilidad, pero con un equilibrio tanto con el medio ambiente como con la rentabilidad de nuestras explotaciones. Y bueno, el 15 de marzo de 2024, en la Comisión de Agricultura y Ganadería, que tuvo lugar a nivel nacional, pues se aprobó, bueno, se denunciaba dentro del Pacto Verde que, sobre todo, las disposiciones incluidas que hay en él que ocasionen consecuencias negativas en el sector primario. Por lo que se recalca la revisión de acuerdos comerciales con terceros países, ¿no?, por los que los productores europeos no somos capaces de competir. Aquí nos encontramos pues con una competencia desleal. Además, las importaciones agroalimentarias de terceros países no aseguran la seguridad alimentaria. En este sentido, la actual normativa es limitante a la hora de producir y restar rentabilidad a nuestras explotaciones, porque además limita el uso de fitosanitarios fertilizantes y pone el cultivo del 25% de la superficie ecológica. Y esto es meterse en la gestión de nuestras explotaciones y limitar además la rentabilidad, ¿no?, porque estamos viendo que las políticas un poco nacionales van hacia una agricultura ecológica y regenerativa, lo cual eso no podría ser rentable para todas las explotaciones.
y, por lo tanto, se tendría que abogar por una agricultura más sostenible que fuera un poco tipo producción integrada y que no fuera totalmente ecológica, porque ya estamos viendo las consecuencias que está teniendo. Por lo tanto, somos conscientes de que el actual planteamiento pues, perjudica gravemente al sector y es algo que se está haciendo mal, que hay que cambiar, y en este momento es cuando hay que actuar y ponernos todos en la misma dirección. Por lo tanto, nosotros, en cuanto a los distintos puntos, estamos a favor, excepto con unas enmiendas en cuanto al punto número 1, que proponemos pues que no queremos derogar el Pacto Verde en sí, porque en principio proponemos que haya una revisión y una mejor gestión y estudio del Pacto Verde, ¿no? Y luego, por supuesto, en cuanto a denunciar ante el Gobierno español y las instituciones europeas en el Pacto Verde Europeo y las graves consecuencias que están teniendo para la economía española y nuestro municipio, pues nosotros en principio pues denunciar ante las instituciones europeas que haya disposiciones incluidas en el Pacto Verde Europeo que ocasionen consecuencias negativas para el sector primario. Y bueno, en resumen, pues que en principio estamos de acuerdo con el Pacto Verde y porque la Agenda 2030 de la ONU es una realidad, son unos objetivos que incluso ya hay leyes a nivel mundiales que hacen que las multinacionales se tienen que acatar a protocolos de sostenibilidad. Y es una realidad que ya cada uno tiene que tener un compromiso en cuanto a cómo se desarrolla en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible, pero está claro que hay que hacer una revisión, está claro que hay que estudiarlo a pie de calle, a pie de campo y con todas las organizaciones del sector para que todo el mundo y el objetivo final, que sería unos precios justos, ¿no? Y una sostenibilidad social y económica y medioambiental, pues que tenga lugar. Sí. Es que lo he hecho por punto. ¿La enmienda que le propone el Grupo Popular, señor Martínez, o mantiene su moción? ¿Se mantiene entonces el voto, señora Camacho? Abstención. Abstención. Vale. Para cerrar, señor Martínez. Bueno, la verdad es que nos alegra que nos hayan votado en contra, porque así queda demostrado de qué parte están precisamente, que no están al lado de los agricultores. Como ya hemos dicho en nuestra exposición, son políticas que atentan directamente con nuestra agricultura, ganadería y más concretamente contra nuestro sector primario, lo que supone la consiguiente pérdida de soberanía alimentaria, favoreciendo la competencia desleal de terceros países. Con todo esto tiene que quedar claro que Vox es el único partido que se ha puesto siempre en contra de la PAC en Europa y el único que no se ha doblegado a los intereses supranacionales, como así ha dicho el Partido Popular y PSOE. Políticas que tanto PP como PSOE han votado en Europa y, como dijo su líder europeo del Partido Popular, el señor González Pons, que hasta el 90% de estas medidas cuentan con la aprobación de ambos grupos políticos en el Parlamento, con lo cual podemos deducir que no se trata de un hecho aislado, sino que ambos partidos políticos se unen y pactan lo mismo a espaldas de los españoles, con lo cual ¿hay alguna diferencia entre PP y PSOE? Sin ir más lejos, hace cuestión de un mes su líder andaluz, el señor Moreno Bonilla, ya nos puso de manifiesto su deseo de darle un impulso a las políticas verdes europeas. Desde aquí le preguntamos ¿a qué medidas se refiere darle un impulso el señor Bonilla? ¿A las mismas que están destruyendo a nuestro sector primario o a cuál se refiere? Tanto en Andalucía como en el Gobierno central la estrategia es bien sencilla. Tenemos a los dos partidos mayoritarios que desde las instituciones nos manifiestan que están muy preocupados por el estado del sector primario, pero poco a poco demuestran, cuando llegan sus líderes europeos, que doblegan la cabeza como siervos se trataran. ¿En qué punto de todo esto está este entramado entre el bienestar social, la permanencia de nuestro sector primario? En ninguno, ya que ambos partidos se deben a las oligarquías europeas y a leyes de sus jefes que les imponen desde Bruselas. Por otro lado, aquí en Andalucía, el presidente de la Junta dice que hay que apoyar al sector primario. Se rascan las vestiduras dando subvenciones y ayudas al sector, pero por otro lado los líderes europeos votan lo contrario. En fin, mientras España, el ministro Plana, nos da migajas con su lamentable PAC,
el señor Pedro Sánchez le asigna 150.000 millones de euros a Mauritania para el fomento del cultivo del olivar. Es que no tenemos olivares aquí en Andalucía, que hay que mandarlos a Mauritania. Mientras en España han cerrado en los últimos 10 años cerca del 15% de las explotaciones ganaderas por la burocracia excesiva y aumento de los precios, China construye la mayor macrogranja de cerdos del mundo. ¿Adivinan a quién le vamos a comprar la carne en Europa? Decimos que hay sequía, pero por otro lado tenemos a un gobierno destruyendo presas a diestro y siniestro, amparándose en leyes europeas que han votado PP y PSOE, y derogando el Plan Hidrológico Nacional que lo derogó el señor Zapatero. Mientras aquí demolamos centrales nucleares porque no es energía verde, le compramos la energía a Francia, que la produce con centrales nucleares. Nos dicen que tenemos que bajar las emisiones de gases contaminantes, mientras China, India y Estados Unidos copa casi el 50% de todas las emisiones contaminantes. A nuestros agricultores, cada vez que le ponemos más trabas, les obligan a trabajar a pérdidas, con la consecuencia de pérdida de puestos de trabajo y que no se lleva a cabo el relevo generacional, favoreciendo la entrada de productos como por ejemplo las famosas fresas de Marruecos con hepatitis. Aquí se nos dice que nuestro coche es demasiado viejo y que no podemos usarlo porque contamina mucho. En cambio, el 60% de nuestra flota es comprada por ciudadanos de Marruecos y países de África para darle más durabilidad. Nos hacen comprarnos coches eléctricos de 30.000 euros con poca autonomía porque dicen que no contaminan. Pero ¿cuánto contamina una batería de dicho coche y dónde se va a reciclar? En fin, mucha pulserita de España para las elecciones, pero cuando sus amos de Bruselas les llamen, acuden sin dudarle a traicionar a nuestros agricultores y a nuestro país. En Vox siempre hemos defendido en el campo y siempre lo defenderemos. Muchas gracias, señor Martínez. Simplemente recordarle que el PP no ha votado en contra, ¿eh? O sea, que venía usted con la primera frase del discurso en previsión de votar en contra. Bueno, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que sea. Bueno, la moción queda, entiendo que rechazada. Voto en contra de Izquierda Unida, voto en contra del PSOE, abstención del PP y voto a favor de Vox. Queda rechazada la moción. Yo sí voy a simplemente hacer una rectificación, saludar a Manolo Gil, presidente del Coto San Nicasio, ya que ha quedado saludado el secretario, Manolo Barea, pero bueno, entre Manolo queda la cosa. Y gracias por venir a esta sesión de pleno. Supongo que especialmente por la otra moción que se iba a debatir, que finalmente no se debatirá. Yo creo, señor Martínez, que el campo es algo muy serio y muy complejo. Cuando nosotros vamos a trivialidades que muchas veces juegan con vida humana, como pasa, por ejemplo, con esas campañas populistas que en muchas ocasiones ha cogido su partido y otros partidos de Europa, esa campaña de en contra de la Agenda 2030, que parece que es que nos están manipulando y que la población es tonta y que todo lo que se dice en esa agenda es malo, al igual que quien lo usa como que todo lo que se dice es absolutamente bueno, y es la línea de trabajo que tenemos que tener a 6 años y no hay chaqueta donde no pongan el pin. Creo que frente a esa política del todo malo o todo bueno, hay mucha política real detrás de esos despachos que hay en Europa. Dentro de unos meses de verdad nos jugamos el futuro en Europa, con unas elecciones europeas que en muchas ocasiones las tomamos como menos importantes de lo que en realidad son. Y ahí es verdad que en los últimos tiempos hemos notado una cierta pérdida del poder que se tenía por parte del campo español, y especialmente andaluz, extremeño y murciano, en Europa. Y sin duda ha sido por una falta de impulso o de pulso por parte del Gobierno de España, que, como yo he dicho en otras ocasiones, en este foro además, tenemos la suerte de que somos la despensa de Europa. El día que nosotros cortemos el suministro, los Volkswagen no se comen. Nuestra fruta y nuestras hortalizas sí se comen y somos los que tenemos la sartén por el mango. Lo que pasa es que hace falta aprender a defenderlo en Europa y conseguir que todas esas medidas que hoy se están implementando y que imposibilitan la rentabilidad en el campo se sigan desarrollando, por lo menos al ritmo o a la velocidad que se pretende en esa Agenda 2030. Creo que, en resumen, eso ha sido la intervención que ha hecho la señora Camacho Mérida, porque todas las palabras grandilocuentes que ha dicho, sobre todo en ese último discurso, quedan muy bien. Queda muy claro echarle la culpa a otros, echarle la culpa a Mauritania, echarle la culpa a la vacuna o incluso a las avionetas para... ¿Me va a llamar populista otra vez? No, ya lo he hecho. A las avionetas, a esas avionetas que nos quitaban la lluvia. Es decir, ahí es muy fácil echarle la culpa a los demás
pero en este caso creo que lo que es importante es que se sepa la realidad que vivimos en el campo, y para eso están siendo muy protagonistas y, en mi opinión, de una manera muy acertada los agricultores. Están aprendiendo a decirle a Europa y también al Gobierno de España que están muy bien los cambios, pero que los cambios no pueden llevar a la muerte del campo y a la muerte del sector primario, al sector de la agricultura y la ganadería, que es lo que está pasando. Por suerte hemos tenido una Semana Santa con mucha agua. Esa agua parece que ha suavizado muchos de los miedos que teníamos, sobre todo con el tema de los costes relacionados con la energía, con los costes relacionados con los suministros, con los insumos que se necesitan en ganadería y en agricultura, y esperemos que eso, unido a que las próximas elecciones europeas mantengan una fuerza política que defienda al campo, empecemos a ser de verdad reivindicativos y a hacer lo que debemos ser en Europa. Porque si esa idea que yo he mantenido aquí, que la he dicho en otras ocasiones, de que nosotros somos los que suministramos el alimento a Europa, no se defiende con fuerza, y que se defienda con fuerza implica que las medidas se adapten a nuestras necesidades y que las compensaciones que se reciben por la PAC, que no dejan de ser una compensación por la renta que supone la agricultura frente a la renta que supone la industria. Si no somos capaces de reivindicar eso, el campo y esta tierra, será muy difícil que podamos subsistir. Por eso, frente a esos grandes titulares de que todo está mal o de que todo está bien, tenemos que seguir trabajando mucho desde la estabilidad y desde la moderación para conseguir que esos pequeños gestos, como ese cuaderno electrónico que se le obliga a los agricultores que tienen explotaciones donde ni siquiera hay cobertura móvil, para que esa realidad se lleve a los despachos de Europa con moderación y que se entienda que hay que adaptarse a la realidad, no adaptarse a la imposición. Bien, pues el siguiente moción, como hemos dicho, es la que se queda sobre la mesa, la que tenía el Grupo Popular para promover la declaración institucional de la Casa de la Perdiz con reclamo como bien de interés cultural de Andalucía. Y pasamos a los siguientes expedientes, que los vamos a tratar los tres juntos por tratarse del mismo asunto, que son el expediente 3.789, 3.915 y 3.917, efectivos, nocturnos, horas y superior categoría de la Policía Local. Y para su presentación tiene la palabra el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Guzmán Tirado. Gracias, señor alcalde. Pues bueno, estos tres expedientes que vienen fuera de orden del día, pues supone culminar los pagos pendientes que se tienen con la Policía Local, que corresponden al último trimestre del año 2023, octubre, noviembre y diciembre, y con ello pues ya tendríamos el año 2023 al corriente de pago, y lo que procede es que el Pleno apruebe el pago. Bien, corresponde a un levantamiento de reparo por ser del año 2023, y es lo que se propone en este expediente. ¿Pasó por Hacienda, verdad? No pasó por Hacienda. Disculpa. Era extraordinario, sí, extraordinario. Correcto, pero sí se comentó, ¿verdad? Se comentó. Bien, por parte de los grupos políticos, señora Tausti, Izquierda Unida. A favor. Señor Martínez Vox. A favor. Señor Musach, PSOE. A favor. Señor Ibáñez, PP. A favor. Bien, pues quedan aprobados los tres expedientes de reconocimiento de la policía. El siguiente expediente es el expediente 15.890 de Organización Municipal, al cual vienen tres propuestas, tres modificaciones. Voy a nombrar las dos que hago yo como alcalde, y la tercera le voy a dar la palabra al presidente del área de Hacienda. En cuanto al nombramiento, la designación de representantes en distintos órganos colegiados y entidades, en el pleno de organización quedó atrás la Asamblea General del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética, y se propone que sea Isabel Ramírez Soriano la representante. Y en cuanto a los miembros, los representantes de los distintos órganos colegiados, faltaba un representante por parte del Grupo Popular en el Patronato Adolfo Lozano Sidro, y se propone que sea Antonio Navas Aranda el representante que falta por parte del Grupo Popular para mantener la proporción según estatuto. Respecto a estas dos propuestas, votaciones. Señora Tauste. A favor. Señor Martínez. A favor. Señor Musach. A favor. Señor Ibáñez. A favor. Bien, y para la siguiente propuesta tiene la palabra el presidente del área de Hacienda. Muchas gracias, señor alcalde. Es una modificación del régimen de sesiones ordinarias del Pleno, precisamente para que no pase lo que ha pasado el mes anterior, el mes de marzo. Según nuestro régimen, resulta que tiene que ser el último jueves de cada mes,
de manera excepcional se podía poner 2 días después, ¿no? Que es lo que ha pasado ahora, si es festivo. Lo que nosotros proponemos ahora es que si vuelve a pasar, siempre dejar el último jueves de cada mes como sesión ordinaria, pero si vuelve a pasar esto que ha pasado ahora, para no tener que cambiar de mes, pues poder celebrar sesión ordinaria en los últimos 10 días de dicho mes, previa comunicación a los portavoces. Solamente queríamos cambiar eso para que no vuelva a pasar esto, que vamos a tener un mes sin pleno y en dos el mismo mes. Paso por Comisión de Hacienda. Bien, respecto a esta propuesta, he advertido que falta otra más. Respecto a la propuesta que ha defendido Antonio Navas, señora Tausti, Izquierda Unida. A favor. Señor Martínez, Vox. A favor. Señor Musach, PSOE. Señor Ibáñez, PP. A favor. Bien, pues queda aprobado por unanimidad. Y la última, volvía otra vez a quedarse atrás, es el nombramiento de representante en el Consejo Escolar de la Escuela Infantil Bambi, de don Antonio Musach Palaí, que fue así en el primer pleno. Con el cambio de concejal de Educación hubo un error y se puso como nombramiento a Isabel Ramírez, y volvemos a enmendar ese error y la propuesta que sea Antonio Musach Palaí el representante de la Escuela Infantil Bambi. Por parte del Grupo de Izquierda Unida, señora, A favor. señor Martínez, Vox. A favor. Señor Musach, Se agradece el cambio, a favor. señor Ibáñez. A favor. Bien, pues con esto terminamos el punto de dictamen del Pleno y pasamos a la segunda parte, información y control. Vamos a dar cuenta primero de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y sus delegados, desde la 1641 de 21 de febrero hasta la 2562 de 23 de marzo de 2024. ¿Alguna apreciación respecto a estas resoluciones? Creo que hubo alguna y se debatió en Hacienda, ¿no? Señor Musach. Sí, hay alguna que estoy pendiente de que se me aclaren algunas de las resoluciones que se habían tomado. Esta mañana habíamos quedado esta mañana, pero por cuestiones de agenda no he podido acudir. Me gustaría que se retomara a partir de esta semana las cosas que quedan pendientes. Vale, pues el siguiente expediente también para dar cuenta es la liquidación del ejercicio 2023 del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y su organismo autónomo administrativo, y es simplemente para dar el resultado del ejercicio, solo para dar cuenta de un resultado presupuestario positivo de 2.264.937,39 euros. Esa cantidad no tenemos que celebrarla en exceso porque, como hemos dicho, vienen también incorporados los organismos autónomos. Tenemos el beneficio que arroja tanto servicios públicos como en este caso nada más, ¿no? Agua de Priego no ha arrojado beneficios. Estaba pensando en Agua de Priego, no ha sido beneficioso. Y después hay que dejar claro que esto es la diferencia entre los derechos reconocidos y los pagos ejecutados. De hecho, de esos derechos reconocidos, finalmente, no la totalidad de ellos se han recibido. Por poner un ejemplo, una subvención, como por ejemplo la de la calle Río, la de los fondos europeos, hay una previsión de ingresar X millones y finalmente termina el 31 de diciembre, no se ingresa ese dinero, el resultado contable cuenta ese millón o esos 2 millones de ingresos, pero no en el ejercicio final. El dato que nos importa, que es muy positivo también, es cercano a 800.000 euros positivos del remanente de tesorería para gastos generales. Volvemos a la senda del equilibrio económico, incluso del superávit, superando ya ese bache que tuvimos en el año 2022 con esos 470.000 euros de remanente de tesorería negativo, y por tanto intentamos o empezamos a encaminar la gestión económica teniendo en cuenta el reto que ha supuesto la ejecución de los fondos europeos de la estrategia FEDER-EDUSI de 6.250.000 euros, de los que el Ayuntamiento tenía que aportar el 20%, y la realidad es que hemos aportado los 6.250.000 euros en cuanto a la atención de tesorería. Es decir, el Ayuntamiento ha ejecutado la obra con su dinero, y al año y medio, incluso 2 años, cuando se han ido liquidando los pagos, también hay que reconocer el gran trabajo que se ha hecho desde el Departamento de Desarrollo y los técnicos responsables de la estrategia europea, de que hemos ejecutado cerca del 93% de la estrategia. Somos de los lugares que más se ha ejecutado, y por tanto ese reto, como decía, de la tesorería del Ayuntamiento, que no se hubiera comprometido con esos 6.250.000 euros y llegar a este año 2023 con un superávit de 2.200.000 o de un remanente de tesorería de 800.000, habla muy bien de cómo se hacen las cosas a nivel contable y a nivel económico en este Ayuntamiento.
pues se da cuenta de la liquidación del presupuesto. Si algún portavoz tiene alguna apreciación que hacer. No. Bien, pues pasamos al último punto, comunicaciones y protocolos. ¿Hay alguna comunicación al Pleno, señora secretaria? No. Bueno, pues pasamos al protocolo. Las felicitaciones, dado que venimos de la época que venimos, a la pregonera juvenil de la Semana Santa, Soledad Siles Molina, y al pregonero de la Semana Santa, Rafael Cobo Calmaestra. En cuanto al apartado deportivo, Daniel Luque González, deportista del Club Deportivo Umax Trail, por lograr el subcampeonato andaluz de kilómetro vertical. Al equipo Prebenjamín de Priego Club de Fútbol por proclamarse campeón de Liga. Al tirador Juan David Luque Zamora por conseguir el tercer puesto en la Copa de España de recorridos de casa. Y a la tenista Cristina Muela Murube por conseguir el título en la categoría de doble femenino y en sus campeonatos individuales dentro del Campeonato Provincial de Tenis en categoría cadete. En cuanto a las empresas, se felicita a las marcas amparadas por la denominación de origen Priego de Córdoba por sus premios: Fuente del Rey, de Muela Oliv, El Empiedro, de Sociedad Cooperativa Olivarera La Purísima, Venta del Barón, también de Muela Oliv, e Ispasur Gold, producido por Ispasur Aceite. En cuanto a los pésames, a la familia y amigos de José Nieto González, quien fuera policía local de este ayuntamiento y vecino del Castellar. A la familia y amigos de Purificación Navarro Alcalá Zamora, nieta de Niceto Alcalá Zamora y representante de la familia en el Consejo del Patronato durante los últimos mandatos. A Araceli Aguilera García, empleada de este ayuntamiento, por el fallecimiento de su padre. ¿Algún pésame, felicitación o agradecimiento, señor Musacho? Es una felicitación, primero es un agradecimiento y después una felicitación, tanto a la agrupación de hermandades y cofradías como a cada una de las hermandades que han procesionado o no han procesionado esta Semana Santa, agradecerles la valentía que han tenido en tomar decisiones que en otra época hubieran sido difíciles. Creo que es una medida que se ha hecho muy bien y que es un antes y un después de la Semana Santa de Priego de Córdoba. Muchas gracias, pues nos sumamos a esa felicitación. Hemos tenido un debate interno en el grupo sobre si felicitar o no a la Hermandad del Nazareno y a todas las autoridades por lo que pasó el Viernes Santo, pero hemos entendido que lo que pasó es lo lógico. Lo que pasa es que en muchas ocasiones lo lógico no es lo más común, y la verdad es que todos nos sentimos bastante de acuerdo con lo que allí se decidió y cómo se comportó el 99,9% de la población, y nos unimos, ya que a propuesta del Grupo Socialista, pues nos unimos toda la corporación a esa felicitación. ¿Alguna felicitación, pésame o agradecimiento más? Bien, pues pasamos al último punto del orden del día, ruego y pregunta. Señora Tauste. Mis ruegos en el pleno de hoy van a ir casi todos a la ordenanza de convivencia, sobre todo al artículo 13 de dicha norma, respecto al mantenimiento del ornato de las fachadas y solares de a los propietarios. Puede ser peligroso y que necesitan un mantenimiento. Pasado, creo que ha sido hace unas semanas, que se cayó en la calle Río un ornamento y nos gustaría que se pudiera cumplir y que se pusiera vigilancia a ese artículo para que no hubiera ningún mal. Otra, también de convivencia ciudadana, controlar a las viviendas con vallas o que dan a la calle para que no sobresalgan las plantas y que ponen adecuadamente los setos con el fin de que no sobresalgan con las consecuencias de molestas a los viandantes. Casi todo es de ordenanza de convivencia. Otro de convivencia ciudadana, controlar que nuestra policía controle los tubos de escape de las motos, adquirir medidores de decibelios a la policía municipal y que multen con dicha ordenanza. Esos serían los ruegos que desde aquí teníamos. También tenemos otro que es revisar las losas sueltas en las aceras. Nos han llegado varias quejas, bastantes quejas, sobre todo de la avenida Niceto Alcalá Zamora, sobre el Colegio Ángel Carrillo, también en la puerta del supermercado Día. Cada vez que llueve, que los niños pasen por esas aceras llegando al colegio es que lleguen con empapados. Entonces nos gustaría desde Izquierda Unida que se controlase, que se miraran bien, ¿vale?, para que no vuelva a pasar. Y bueno, en Ramón y Cajal también nos han dicho, nos han dicho varias calles, por favor, que se pudiera controlar. Otro
que es un ruego, que es más un ruego, una petición y una súplica, porque llevamos desde el mes de marzo, por favor, que el Grupo de Izquierda Unida, el ordenador de nuestro secretario, se ha dicho por activa y por pasiva que se cambie, por favor, no va. Tarda 2 horas en encenderse, 2 horas. O sea, llega aquí el secretario, lo enciende y cuando se quiere ir todavía está en proceso de encendido. Se ha dicho a los informáticos, se le ha dicho a 20.000 veces y sigue exacto igual y no podemos trabajar. El ordenador y la ventana, por favor, hacernos un poquillo de caso a los secretarios, lo rogaría. Y ya por último tenemos otro ruego sobre la Comisión de la Radio Pública, pero sé que lo llevamos los 3 compañeros de la oposición y hemos hablado y lo va a exponer el PSOE. Esos son mis ruegos. Muy bien. Por dar respuesta a alguno de ellos, señora Siles. Bueno, yo lo de la vigilancia del artículo de ornato público, la verdad que cuando hay cuando se detecta que hay algún peligro en algún sitio, en algún momento se manda primero aviso a los propietarios. Y lo que pasó la semana pasada en la calle Río, creo que fue por el viento una persiana, ¿no? ¿Fue ese? ¿Qué fue? Bueno, pero eso enseguida se arregló. Hombre, ya, pero cuando se detecta se avisa y se arregla. Antes de Semana Santa se han arreglado los que se han detectado que están en mal estado. Uno aquí en la carrera Monjas, en la calle Río y en la calle Puertas Nuevas, esquina con Montenegro. Son los 3 que se han detectado en peor estado, pero en el momento que se detecta alguno, se manda notificación. Mi ruego es que por favor que se vigile, que no es que se detecte cuando se vaya a caer, sino que que el reglamento está para que se den el policía, alguien, una vuelta y que vea realmente si hay algún peligro en algún... Que no se detecte cuando se vaya a caer, que se detecte un poco antes, para que no pueda pasar... Que en el momento que se detecta peligro, por parte de la policía, por parte de cualquier vecino que también avisa, se actúa. Pero claro, si no se detecta peligro a simple vista, es más difícil de localizarlo. Lo demás. Sí, lo del vallado de solares, la ordenanza fija la fecha del 30 de junio. La tuvimos que cambiar porque es verdad que había mucha lluvia, estaba antes en abril, había mucha lluvia siempre en marzo y los propietarios que actuaban en sus solares es que a los 2 días se le volvía a poner, entonces se amplió hasta el 30 de junio. Los que están en estado peor se hace un seguimiento de verdad exhaustivo con esos propietarios y los que no hasta el 30 de junio tienen para la limpieza y vallado de los mismos. Respecto a lo de la ventana del secretario de grupo, el ordenador, ahora hay bastantes equipos porque se han recibido la subvención por parte de los Next Generation y se están cambiando todos y no hay ningún problema en que se cambie. Y respecto a la ventana, creo que un día invadimos el despacho del señor García Puyuelo porque ese despacho se va a convertir en un pasillo de tal manera que se conecte toda la manzana, por llamarlo de alguna manera, de la planta 3, donde se va a desplazar tanto urbanismo como obras. El SAU se cambiará de ubicación y los grupos políticos, pues el señor de Izquierda Unida o el grupo de Izquierda Unida, pues se adaptará a donde está el grupo del Partido Popular, de tal manera que el Grupo Popular saldrá de la zona de los grupos y entonces pues ya se arreglará el pasillo y en el proyecto en esta última fase, que está valorado en 149.000 euros creo, pues está puesta la sustitución de esa ventana para mantener la climatización por lo menos de ese pasillo, ¿vale? Así que no sé si la ventana se va a arreglar, pero no para Izquierda Unida, sino para hacer un pasillo, ¿vale? Sí, venga, señor Martínez. Y nosotros nos sumamos también a lo que dice Vanessa, que el ordenador está el pobre ya para el arrastre. Y bueno, aquí en el paso de peatones que hay aquí entre la Zahara y el Águila, hay varias losas que están sueltas. Era por si se podían arreglar lo antes posible. Y luego, quería preguntarle al señor Ibáñez, corríjame si me equivoco, pero creo que habían 3 electricistas en nómina, ¿no?, en el ayuntamiento. Digo que se supone que hay 3 electricistas en nómina en el ayuntamiento, ¿no? No, hay más. ¿Más?
Hay ahora mismo 5, 5. de los cuales Él le quería preguntar, ¿cuánto hay de baja? hay 2 de baja y uno que se incorpora, que estaba de baja, que se incorpora ya y se pidió las vacaciones que tenía del año pasado. Vale. Entonces tenemos 6, porque tenemos 5 nóminas y uno que está agregado, que es de mantenimiento, que está en electricidad, más ahora que ha entrado uno mientras sale la plaza, provisionalmente sale la plaza que ya está publicada de técnico, de oficial electricista. Lo decía porque como, yo no sé si fue que dijiste tú lo de la luminaria de los pasos de peatones, eso fue en noviembre, diciembre, que ya llevamos 5 o 6 meses con la luminaria comprada y nosotros no hemos visto todavía ninguna luminaria puesta. Y si se supone que tenemos 6 electricistas, aunque hayan 3 de baja, ese trabajo hay que hacerlo. Digo yo que aunque estén de baja, pues habrá que reponer esos puestos de trabajo, digo yo. Los de baja no trabajan. Ya, sí, pero si ellos están de baja habrá que poner... Ni se puede reponer, no es tan fácil. Ya quisiera yo que se diera alguien de baja y reponerlo al día siguiente. Yo no sé si será así en la administración, pero a mí cuando me falla un empleado pongo otro, claro, porque si no, no puedo trabajar. Tú en la empresa privada, pero en la administración, cualquiera que la conozca lo más mínimo sabe que eso no funciona así. Entre otras cosas porque tiene que pasar un tiempo para que genere ahorro de crédito, porque tiene, en fin, dependiendo si el funcionario no genera ahorro de crédito, yo cuando quiera te lo explico perfectamente y en cuanto podamos se pondrá la luminaria. No se han puesto porque no se han podido. Ya, pero que esa respuesta me lleva diciéndola ya 3 meses. Y te la seguiré diciendo mientras no se pueda. Creo que no te voy a engañar. Ya está. Gracias. Grupo Socialista, señor Musach. No iba a intervenir en este turno de ruegos y preguntas, pero como veo que aquí todo el mundo pide, pues... Tú también quieres el ordenador. Aparte del ordenador, también queremos pedir que algunos de los concejales del Grupo Socialista no tienen tablet. Y nos gustaría que se solucionara este problema. Después, cuando al respecto del traslado de los diferentes grupos municipales, nos pedimos el salón más grande, ya que somos 5 y donde estamos no cabemos. Vosotros que sois 1, nada más, que eso por mi parte. Vale. Señora Higueras. Bueno, una que añadí ahora mismo a relación de lo que ha pedido Vanessa, los adarves llevan 2 vallas de la policía local puestas unas pocas semanas con una cinta. No sé si es porque se está moviendo la baranda o cualquier cosa, pero creo que eso es muy peligroso y por suerte, por desgracia, no ha salido la Caridad, pero la Caridad pasaba por ahí y la baranda vivo al lado y lleva puesta por lo menos 2 semanas, ¿eh? O sea que... Os explico. Sí, vamos a ver. Ahí se desprendieron 2 silleros, pero están más profundos, con lo cual no corre peligro. Fue un tema de precaución. Nosotros fue el arquitecto municipal, fue el arqueólogo, para verlo junto con Rafael Cruz, con el técnico de obras, para ver si aquello corría algún peligro, incluso para modificar ese posible paso de la hermandad. No hay ningún peligro porque está un poco más debajo. Aún así, por precaución, pusieron y ya se ha encargado a una empresa, porque esos son trabajos en altura, ya se ha encargado un presupuesto para que lo puedan arreglar. Yo entiendo que en los próximos días se arreglará. Vale. No sabía el por qué era, pero la desconfianza que eso da ahí es considerable. Bueno, ya volviendo al hilo, en el anterior pleno se le preguntó al señor alcalde qué iba a pasar con los pedáneos que no se habían elegido. Se preguntó que si se iban a elegir a dedo o si iba a someter a votación, como se había hablado y demás. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, aquí se dijo que se iban a votar, por supuesto. La sorpresa, los 2 días en Zamorano teníamos a una alcaldesa, si por lo que nos consta había más gente que se quería presentar y no se le ha dado ni la oportunidad. Queremos saber por qué o cómo se ha seguido, qué proceso se ha seguido. A ver, yo no recuerdo, tendremos que tirar de vídeo, de telepliego. Yo no recuerdo decir que se fuera a votar una vez que el proceso se declaraba desierto.
Yo en todo momento he dejado claro que el reglamento habla de que había un plazo para presentarse, una serie de avales, el mínimo de 10% de avales. En este caso, el único candidato que hubo que cumplía ese requisito fue apartado del cargo por las razones que ya hemos debatido en varias ocasiones. Y yo dije, tanto en la reunión de Zamorano como creo que en este pleno, que estábamos en un momento de escucha activa de aquellos candidatos que pudieran querer ser candidatos, ser alcaldes pedáneos, con las aclaraciones que habían emanado de este proceso de destitución, porque había mucha gente que a raíz de este proceso de destitución ha dicho, oye, pues es verdad que me ha venido muy bien clarificar mis funciones, porque son estas y no otras. Hasta la presente, y ahí está el concejal de Aldea, a mí la única persona que ha llegado a mí, en este caso a través de él, y ha dicho, oye, quiero ser, ha sido ella. No ha habido otras personas que en su ambiente, que en su entorno personal hubiera pensado, bueno, pues cuando se abra el siguiente plazo me presento, pues quizás ha sido un error de comunicación, pero vamos, que la única persona que ha dado un paso adelante y ha dicho, estoy dispuesta a cambiar esto, y además, por suerte, no está sola. Es una persona que se ha rodeado de una comisión que nos pidió permiso para esa comisión, y le dijimos que, por supuesto, de 8 o 10 personas, entre las que está representada prácticamente todo el tejido social de Zamorano, y entre ellas, que ha encabezado y que está asumiendo las responsabilidades que tiene el cargo, más las 8 o 9 personas que están a su lado, pues son las que están intentando reconducir el buen ambiente en la aldea. Si Pedro me quiere rectificar en algo. Sí, bueno, lo único que quería era aclarar, en el pleno pasado lo que preguntaste fue, concretamente, le dijiste, alcalde, en Zamorano se va a respetar la ley o el reglamento, o se va a elegir a dedo. Y él te contestó, se va a respetar el reglamento. Como bien dice, no teníamos más candidatos, no se trata de tener más candidatos o menos, como bien ha explicado nuestro alcalde. Una vez de que no teníamos candidatos en Zamorano, se ha decretado como alcaldesa María y nada más. A mí personalmente, ya no como grupo, me sorprende que no se hayan escuchado a mínimo 2 candidatos que había más que se querían presentar, que nos consta que se querían presentar, que sorprendentemente no tienen la ideología que tenemos en este ayuntamiento, que tenéis en este ayuntamiento, en el gobierno. Pero bueno, otra pregunta referida a eso, ¿cómo se está abriendo el centro de salud? Porque nos consta que o no están llegando a su hora a abrir o no están abriendo algún día. Pedro. El centro de salud de Zamorano lo está abriendo la pedánea por las mañanas. Ella abre y va y cierra después cuando eso. Yo no tengo constancia de que haya ninguna anomalía ni que ningún día se haya quedado sin abrir el centro de salud. Sí, igualmente preguntaré, pero no me ha llegado nada. ¿Vale? Bueno, la pregunta que traíamos los 3 grupos políticos y me han dejado a mí. En el pleno pasado, creo que fue, se preguntó sobre la prórroga de la radio. Entonces, queremos saber si la empresa ha presentado ya la solicitud de la prórroga y si no la ha presentado, ¿qué va a suceder ahora? Bien, ahí sí reconozco un error en la respuesta, porque yo dije que la empresa, según el pliego, era quien tenía que solicitar la prórroga, y no es así. Es el ayuntamiento el que tiene que, de motu propio, solicitar la prórroga, y se ha prorrogado. Se ha prorrogado por el plazo de 2 años. De hecho, Juan señor Aguilera, es el que tenía la información respecto a ese punto. En el pleno tuvo la deferencia de no rectificarme, pero cuando terminamos me lo dijo, y se mantuvo una reunión con la gestión. Se ha hablado sobre las circunstancias o las condiciones en las que se está prestando el servicio, y sí van a seguir los 2 años que le resta de contrato. Y queríamos rogar también que por favor se convoque una comisión de seguimiento, ya que lleva varios años sin convocarse. Y luego otro tema que creo que desde que septiembre o así, que tuvimos consejo escolar en el conservatorio, se está hablando con ustedes, se han presentado escritos, porque en el conservatorio, bueno, creo que ya sabéis cómo está el estado de la Casa de Cultura. Para los que nos estén viendo desde la casa, el suelo se ha movido, se están cayendo ventanas, la calefacción se está saliendo, no calientan, han tenido que hacer 3 cuartos de baño, que también los que están allí no dejan de ser niños y están en una edad difícil y tienen que compartir niños con niñas el cuarto de baño porque se están cayendo azulejos. Entonces, públicamente pedir que
que eso se solucione. Creo que el señor alcalde se reunió el otro día con el director, o se iba a reunir, pero que se comprometan ya a arreglarlo, porque al final allí pasan muchos niños al cabo del día y hasta que no pase algo parece que no se va a arreglar. La reunión efectivamente estaba citada para el lunes, pero por motivo de salud de la concejal de Cultura la hemos pasado al viernes. Y sí, voy a aprovechar tu pregunta para hacer una explicación pública. La Casa de Cultura no necesita 10.000 euros, a lo mejor necesita 2 ceros más. Nosotros estamos ahora en un... 2 ceros más, 1 millón, ¿no? O 2. Quiero decir con ello que es un edificio que se transformó de un instituto a una cantidad de cosas que cubren muchas necesidades educativas de nuestro centro. Nosotros estamos ahora en una fase inicial de preparar los proyectos que van a ir en las futuras ETI, futuros fondos europeos, y va a ser uno de los proyectos que vaya. Pero hasta entonces hay grandes retos económicos muy importantes encima de la mesa de este ayuntamiento. Uno de ellos, por ejemplo, es la piscina cubierta. Estamos hablando de un proyecto de 3 millones de euros. Si 3 millones de euros de la piscina y otros 2 millones para arreglar la Casa de Cultura, pues imagínense lo que supone con los 11 millones que venimos de deuda más lo que tiene Aguas de Priego. Es decir, que o ese proyecto o esa Casa de Cultura la reformamos con fondos europeos porque tuviéramos mucha suerte, o vamos a tener que tomar decisiones respecto a conservatorio y escuela de música, que son, a mi opinión, los que más me preocupan. Porque después tanto Tiñosa como la EOE como el SEP son funcionarios que en cualquier lugar pueden desempeñar su trabajo. Estamos hablando de en torno a 10, 12 profesionales que se pueden trasladar a cualquier otro edificio, ya sea titularidad del Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, y me preocupa la Escuela de Música del Conservatorio, su continuidad en ese edificio en un plazo de 5 o 6 años. Yo iré el viernes a verlo, sé que hay zonas que están peor, evidentemente la zona más antigua es la que está peor, y quizá, y me anticipo, si reubicamos a esos profesionales en otro sitio, podemos aprovechar las zonas que estén mejor para mantener tanto conservatorio como escuela de música. Y me estoy adelantando mucho, pero yo estoy seguro de que los profesionales del equipo de orientación educativa, del SEP y de Tiñosa sabrán ser generosos para que las zonas que mejor estén sean para los alumnos, y a ellos se les intentaremos dar un lugar lo más digno posible. Por favor, que se le dé una solución a mayor plazo, o sea, rápidamente, porque es que está muy mal. Y también sabemos que ese edificio no es entero del ayuntamiento, un porcentaje de la Junta de Andalucía. No sé el porcentaje, no, pero es del ayuntamiento como los colegios, pero está cedido a los fines educativos. A mí cuando me lo comentaron, me comentó el director que tenía un porcentaje cada uno. La cosa es que si tienen parte la Junta, pues que a lo mejor tienen que intervenir ellos también. Que es que da pena, de verdad. ¿Alguna pregunta más? Sí, Encarni, señora Pérez. Comento, en el último consejo... Uy, se me oye... Ahora sí. Bueno. En el último Consejo Local de Barreras Arquitectónicas, que fue el 26 de enero de 2022, se aprobó la subvención de Diputación para la instalación del ascensor de la Casa Niceto Alcalá Zamora. De eso hace ya 2 años. Cuando preguntamos anteriormente, nos dijisteis que había surgido problemas que lo estaban retrasando, los cuales se estaban solucionando. ¿Podemos saber ya la fecha del comienzo de la instalación del ascensor? ¿Con ella se va también a eliminar las barreras para acceder a él? Señor Ibáñez. Sí, la dificultad que hubo fue que cuando se licitó se quedó desierto, hubo que licitarlo de nuevo, y no solo eso, sino hacer una aportación municipal de 45.000 euros, si no recuerdo mal, porque con lo que venía de la subvención no era suficiente. Se ha vuelto a licitar, ya está adjudicado, ya se han requerido toda la documentación necesaria, y ahora mismo ya estamos pendientes. Queríamos haber empezado justo después de Semana Santa, pero todavía está en construcción el ascensor. Yo antes de ayer mismo, o ayer, me encontré a Paco Durán y me preguntó, y llamé a Rafa Cruz, lo están haciendo la empresa Chumilla de Carcabuey, y evidentemente cuando se ponga el ascensor se van a quitar las barreras arquitectónicas, si no, no tendría sentido el ascensor. Mi siguiente pregunta es: la Asociación Priego Sin Barrera Arquitectónica ha entregado en el registro del Ayuntamiento varios escritos. En ellos, entre otras peticiones, se ha pedido que se reanude el Consejo Local de Barreras. Es importante su reanudación para que haya en el Ayuntamiento el punto de vista de las personas con movilidad reducida. Con ello se eliminarían más barreras, no se crearían, y haríamos a Priego y sus aldeas más accesibles.
¿Podría darnos fecha de cuándo se va o se podría reanudar el Consejo? Bien, pues próximamente, y la razón es la siguiente. Ha vuelto a llegar bueno, ahora ya no se llama plan de barrera arquitectónica, se llama plan de humanización. Nos falta decidir porque en ese plan de humanización viene tanto barreras arquitectónicas como caminos, y una vez que nosotros decidamos qué cantidad de dinero va a cada uno, se convocará el Consejo y ahí veremos que lo que queréis hacer, que yo ya entiendo o preentiendo que va a ser el aserado de Ramón y Cajal, porque ya lo habéis pedido en varias ocasiones. De hecho, ya los técnicos lo están mirando por la dificultad que tiene, porque hay muchas cocheras y el problema que tiene de subida-bajada, ¿no? Entonces, estamos esperando que se defina. Una vez que definamos, que sepamos con qué contamos, se convocará, y te estoy hablando que eso pues puede ser la semana que viene o la otra, buscar fecha. Vale, una de mis preguntas también sobre este tema, ¿cuánto tiempo se hará el Consejo? ¿Se tendrá en cuenta el Consejo también para cuando realicéis obras tenernos en cuenta nuestra opinión? Sí, de hecho, algunas veces ya nos hemos reunido antes de hacer la obra. Lo que pasa es que nos hemos reunido cuando había obras en las que hubiera algo que ver que tuviera problemática con tema de barrera arquitectónica. Nosotros ahora mismo las obras todas las hacemos o todas las intentamos hacer desde ese prisma de accesibilidad, con plataforma única, donde nos permite aserado con la reglamentación, pero vamos, no tenemos ningún problema en que cuando se vaya a hacer una obra, pero es simplemente o mandaros la información, porque tampoco tiene mucho sentido montar una reunión, haceros venir para decir esto va así, pero bueno, no tenemos ningún problema. Por ejemplo, ahora con el plan con los Profeas, ahora mismo se está actuando en la calle Cárdenas Cisneros, puesta Cárdenas Cisneros, que se ha hecho para temas de accesibilidad, plataforma única, para no quitar aparcamientos. Hemos dejado una zona reservada más ancha y después pasos transversales para que tenga un recorrido, el que vaya, por ejemplo, una silla de ruedas, pues tenga un recorrido completo de lo que es la calle. ¿Alguna pregunta más? Sí. Señor Paco Núñez, ¿nada? ¿No hay ninguna pregunta más? Bueno, pues se levanta la sesión. Buenas tardes a todos.